La Casa Blanca, el Departamento de Estado, va a decir que no fue nada relacionado con Ucrania. O sea, esto es bastante sospechoso. Lo que nos ocupa hoy son las versiones periodísticas contradictorias, por cierto, que están difundiendo los principales medios de prensa occidentales. Unos amplificando las declaraciones del presidente Putin, admitiendo que fue ISIS el autor de semejante crimen, pero que Ucrania está implicada en el hecho. Y otros cargando la mano hacia la respuesta de Zelensky a Putin y que resumen en la frase bestia enferma y cínica. Bueno, para conversar sobre este tema hemos hecho contacto con nuestra analista asociada a Prensa Alternativa en Colombia, la colega Ivette Londoño, a la cual ya estoy saludando. Buenas tardes, Ivette. ¿Cómo estás, Margarita? Muchas gracias, como siempre. Sí, estos días han sido caóticos con los últimos hechos cometidos en Rusia y con las apresuradas declaraciones del gobierno norteamericano al emitir un dictamen donde se dice que efectivamente fueron terroristas de ISIS y del Estado Islámico en este suceso que pues cobró víctimas mortales. Margarita, aquí hay un elemento que salió, de hecho, a manera muy simpática, como a manera de chiste, pero no es tan chistoso en la medida que se dice que cuando ocurrió o sea, llevamos 23 años, casi 24, del atentado contra las Torres Gemelas y aún no hay hechos claros, a pesar de que se dijeron que está el tema de Al Qaeda y todo esto, pero todavía hay caos Sin eh, atar. sin atar efectivamente. También lo del Nord Stream, la voladura del Nord Stream, tampoco hay claridad acerca de este hecho, pero resulta que hay un atentado terrorista de carácter mortal y trágico en Moscú. Inmediatamente salen la Casa Blanca, el Departamento de Estado, a decir que no fue nada relacionado con Ucrania y al poco tiempo admitir que fue un hecho relacionado con el Estado Islámico. O sea, esto es bastante sospechoso y ha dado lugar a una serie de análisis y aseveraciones de expertos, analistas en todos estos ámbitos. Y hay una cosa que me llama la atención, Margarita, y es que el modus operandi de estos terroristas no tiene nada que ver con el manejo que le dan a estos atentados cuando se dan efectivamente por parte de estos grupos. Estamos hablando de que siempre hay inmolaciones, generalmente está el ataque terrorista, pero se inmolan estos personajes porque son parte de una creencia religiosa extremista, fundamentalista, en la cual ellos están manteniendo una relación directa con un ataque directo a la institución tanto política como religiosa. En el caso de Moscú no pasó. Los terroristas fueron contratados, los que han confesado, fueron contratados por mensajes, les dieron armas y ellos llegaron a disparar como locos, básicamente sin ningún tipo de entrenamiento natural, como nos tienen acostumbrados, lo digo entre comillas, estos grupos. No lo hubo, tampoco hubo inmolaciones, hubo huida, algo que no lo hace un grupo extremista de este estilo. Jamás ellos huyen, ellos se matan por su creencia, así de simple. Y el modus Claro. operandi en Moscú fue totalmente atípico. Entonces, no cuadra esa aseveración de Estados Unidos de decir que fue el Estado Islámico y que fue específicamente dado por fue como una respuesta retaliatoria a las políticas de Moscú, algo que no cuadra dentro de este entorno. Y mucho menos mezclando, reitero, el tema de Ucrania. No, Ucrania no.
No tuvo nada que ver. Estoy de acuerdo con tu percepción y esto lo que refuerza es la idea de que justamente los medios de comunicación occidentales han estado tergiversando los hechos, porque fíjate que ha trascendido también, o sea, han instalado que Bielorrusia, o sea, Lukashenko, el primer mandatario de Bielorrusia, dijo que los servicios de seguridad de su país y los rusos habían coordinado acciones cuando el automóvil de los sospechosos huyó hacia el suroeste de Moscú hasta la región de Briansk, fronteriza con Ucrania y Bielorrusia, donde en definitiva ahí al final fue detenido. Y que Lukashenko informó también que Bielorrusia había establecido rápidamente puestos de control en la frontera. En realidad, me parece a mí que con esta versión lo que están tratando es de poner en duda, o sea, desmentir el comunicado oficial que dio a conocer el propio presidente Putin, donde en un mensaje televisado él dijo y se preguntó por qué los terroristas, después de su crimen, intentaron irse a Ucrania. ¿Quién los esperaba ahí? Bueno, Putin ha mantenido esa hipótesis de que Ucrania está detrás del atentado, a pesar de reconocer que el ataque fue cometido por los islamistas radicales, que como bien tú dices, Ivette, tienen un modus operandi y además, en todo caso, si se sienten sorprendidos, hubieran puesto una bomba en el cuerpo y hubieran volado en pedazos por los aires, porque esos tipos no se dejan atrapar. Pero además Putin, claro, Putin advirtió que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta y este fin de semana el gobierno de Kiev, es decir, Zelensky, y por supuesto que los países occidentales, que son los aliados en la contraofensiva que lleva él contra Moscú, pues han negado rotundamente cualquier participación de Ucrania en el ataque. Y conforme pasan los días y las investigaciones de la inteligencia rusa siguen avanzando, pues surgen relatos y relatos que, como yo te decía al principio, algunos tienen un tinte de morbosidad y otros que están queriendo como hacer chistes con el asunto, diciendo que los atacantes estuvieron 400 kilómetros a bordo de un automóvil destartalado y que así se dio la increíble huida de los sospechosos de la masacre en Moscú. Es más, estos creativos periodistas, vamos a llamarle así, construyen relatos con la intención de criticar a Putin y también las medidas de seguridad del Kremlin, diciendo que los atacantes de la sala del Crocus Music Hall burlaron el sistema de vigilancia que cubre toda la red de autopistas rusas antes de refugiarse en un bosque. Con esos detalles de la fuga, ellos lo que han hecho es alimentar cuestionamiento en la actuación de las autoridades de Moscú. Y bueno, también cabría preguntarse, y yo te pregunto también a vos, Ivette, ¿por qué intentarían irse a Ucrania? ¿Mm? Sí, ¿Te has es algo preguntado eso? que no tiene ningún sentido, Margarita, porque, o sea, de no estar implicado Ucrania, pues no tendría ningún sentido. Otra de las situaciones que se presentaron muy curiosas es que dos de ellos se alojaron en Turquía y están queriendo también vincular a Turquía con este proceso. Es bastante curioso. El presidente Vladimir Putin dijo que a pesar de que el atentado se perpetró por parte del Estado Islámico, aunque eso está entre paréntesis, él le interesa saber a quién le beneficia eso y quién fue el autor intelectual del hecho, porque Exacto. siempre hay alguien más atrás de ese proceso. 8 o 10 personas locas, digámoslo así, no van a actuar de esa manera si no tienen a alguien detrás y mucho menos cuando se le pagaron, fueron más o menos 5.000 euros, más o menos lo que recibieron Sí, por ese ataque, o entre sea, 5.000 y 5.200, pero no lo cobraron todo, ¿eh? Hay una no, plata que todavía deben ahí. Así imagínate. que, Y el jefe del Servicio Federal de Seguridad en Rusia, Alexander Bornikov, él respaldó la idea de una posible implicación de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido en el atentado. O sea,
Claro. y los expertos que están analizando el hecho apuntan a que efectivamente hubo una alianza para desestabilizar de una manera más psicológica a la población rusa, y mostrar que Rusia de alguna manera se encuentra debilitada en estos momentos, cosa que sabemos que efectivamente no es así. Por otro lado, pues tú sabes que Zelensky es bastante particular y él necesita llamar la atención, para que le vuelvan a dar esos recursos que tienen volatados, están desesperados. Nada raro sería, de hecho, al poco tiempo del atentado en Moscú, en el Crocus City Hall, eh, hubo también por la región de Gerson otro atentado en una gasolinera. O sea, son como cosas que aparentemente se encuentran aisladas, pero que no lo son tanto. Sí. Llama la atención precisamente porque son territorios que están precisamente muy específicamente involucrados en la guerra. Entonces, es bastante particular todo este manejo. Algunos lo llaman parte de una operación psicológica contra Rusia. Los analistas que han estado de pronto involucrados con la CIA, hace unos días escuchaba el análisis de un periodista estadounidense y que tuvo contacto con agentes de la CIA que podían analizar de manera directa este tipo de operaciones. Dice que efectivamente puede estar bastante involucrado el asunto, porque la OTAN también se encuentra ahí. Y puede ser así, porque fíjate que yo estuve también escuchando ayer a otra analista de la geopolítica internacional, una argentina nombrada Elsa Brusone, cuando a ella se le preguntó ayer cuáles serán o pueden ser las consecuencias del atentado contra Moscú y cuáles son para ella los autores, o sea, quiénes están detrás. Ella dijo, acá detrás de esto es indudable que está la mano de la CIA y está la mano del M-16 británico y está Ajá. la mano directa de Estados Unidos y de Gran Bretaña a través de Ucrania. Lo dijo así, literal, te lo transmito y ver, y me parece que la mujer dio en el clavo, además una mujer estudiosa profundamente de la geopolítica mundial. Y ella dice que ya se sabe que quienes efectuaron esa masacre pertenecen al Daesh, que es conocido como Estado Islámico, que eso ya está confirmado, pero que islámico hay muchos del famoso ISIS que están dentro de las mismas filas de los ucronazis, así le denomina ella a los ucranianos que sabes que siguen del bigotito y que están peleando contra Rusia, sí. Lo que Sí. queda todavía por determinar y por averiguar, decía Brusone, es por qué dónde fue que se produjo el entrenamiento de estos tipos. No olvidemos que el Daesh o el ISIS o el Estado Islámico fue creado por Estados Unidos, la OTAN especialmente, en Gran Bretaña, en Francia, más Así el es. Estado de Israel, con el objetivo de destruir a También. Siria. Todos estos Exacto. grupos terroristas que se han visto en los últimos tiempos han sido creados por Estados Unidos. Eso lo sabemos, no lo decimos nosotros, es un secreto a voces, Sí. comprobadísimo, financiados también en algún momento por estos grupos políticos que les interesa mantener una dinámica de conflicto en varias partes del mundo para sus propios intereses. De eso no cabe la menor duda. Hay un tema de lo que tú te estás refiriendo, Margarita, y es que Sí. Estados Unidos y Reino Unido hicieron algo que de todas maneras considero yo es torpe, y fue que unas horas antes del atentado, ellos emitieron advertencias a sus embajadas en Moscú de que la gente no fuera a ningún evento
¿cierto? Que sus ciudadanos estuvieran preparados porque posiblemente podría haber un ataque terrorista, pero no le informaron al Kremlin. O sea, es bastante confuso ese tema porque ellos ya tenían información sobre por este posible hecho. Entonces, son cosas que no se tienen, no tienen cabida cuando estamos hablando de la inteligencia internacional o los sistemas de inteligencia, lo que tú dices, la CIA, el MI6, que no tiene ningún sentido, que no son nada inteligentes para mí. Claro. Fue un accionar muy burdo, muy torpe, porque pusieron sobre aviso supuestamente al Kremlin sobre lo que estaba sucediendo y fíjate que a raíz de producirse el atentado, inmediatamente ellos salieron a decir y a poner a salvo la honrilla de Zelensky diciendo que Ucrania no tenía nada que ver en eso. Y también dijeron que Putin le había restado importancia a eso. Incluso hay otras versiones también que hablan malintencionadamente, por supuesto, de que Putin debilitó o descuidó la seguridad y que no le prestó atención a este mensaje. En definitiva, ellos los occidentales, Estados Unidos, la OTAN y todos sus aliados, crean los monstruos y estos tipos mercenarios hicieron esa masacre solo por $5.200 cada uno. Mira, si la moral es tan nula, no tienen nada de moral, de escrúpulo, de nada. Así que, y los estaban esperando en Ucrania, no cabe duda, y allí querían recibirlos como héroes. Lo que pasa es que los servicios de inteligencia rusos los agarraron antes de que cruzaran la frontera. Claro, pero evidentemente está la mano de quienes organizaron esto, que está muy claro, y a través de Zelensky, que está ahora desesperado, ya él no sabe qué va a hacer, para dónde se va a tirar, porque está perdido, está prácticamente sumido en una agonía, está agonizando ahí en esa contraofensiva que está tratando de llevar contra Moscú. Y ahora también la OTAN, o sea, Borrell, mejor dicho, la Unión Europea, se aprovecha de esa situación y va a tratar de ayudar y reforzar la ayuda a Kiev. Claro que si se rinde Zelensky en la situación de desespero como está, que acá por tierras argentinas se le llama patada de ahogado, está Aquí pataleando. también. Ah, mira qué bien. Bueno, Sí. coincidimos entonces, nos unen las idiosincrasias. Bueno, entonces si él se rinde, va a ser juzgado como criminal de guerra. Entonces va a seguir hasta el final, sacrificando más vidas de ucranianos, porque lo que dijo Borrell, hoy yo estaba leyendo, el de la Unión Europea, dijo: nosotros no estamos con el pueblo de Ucrania, a nosotros no nos interesa lo que pase con el pueblo de Ucrania, nosotros estamos apoyando a Kiev porque a nosotros nos conviene y también le conviene a Estados Unidos. Mira qué clarísimo, clarísimo está el mensaje. Sí, O claro. sea, deshumanizado por completo, dándole la espalda a Zelensky. Ya el cipayo no importa, ya lo pueden eliminar en cualquier momento. Ya Sí. llegó hasta un momento, cumplió su misión y ya no interesa. Lo que interesa es la posición geoestratégica de Ucrania para Occidente, para la OTAN, para que Rusia no se apodere de lo que realmente le pertenece, porque Kiev fue la madre, ahí nació Moscú, ahí nació Rusia y le pertenece a Rusia, esa porción. Y tienen que llegar a un momento en que haya un entendimiento y una negociación para ponerle fin a ese conflicto, porque la guerra no le conviene a nadie, no gusta a nadie, no es buena para nadie y ya se está prolongando en el tiempo. Sí, el jefe del Pentágono hizo una aseveración similar hace unos días atrás, cuando dijo que si no le entregaban recursos a Kiev era un error y que había que hacer esa transferencia de recursos para poder beneficiar a Washington. Eso lo dijo hace más o menos unos 15 días atrás.
Así que estamos hablando de gente que está enferma por la guerra, literal, no tiene otra cabida. Mira algo curioso y es que el director del Ministerio de Defensa ucraniano de la parte de inteligencia, el señor Kirill Budanov, dijo que todos los que cometen delitos contra Rusia y los ciudadanos rusos son objetivos legítimos. O sea, él está justificando ese atentado y le pareció algo normal, digámoslo así. Rusia es un objetivo legítimo y lo curioso del asunto es que este señor, Kirill Budanov, está catalogado, está incluido dentro de la lista de terroristas y extremistas de la Federación Rusa. Entonces, sí, hay algo que no, definitivamente no cuadra allí porque hay muchos intereses. Alguien dijo también que dentro de todo este proceso, pues el mismo Bornikov de los análisis en Rusia, él dijo que sí, efectivamente existe una huella ucraniana, dado que hay un trasfondo político, porque los islamistas por sí solos no pueden haber hecho semejante acción y tuvieron de tener ayuda. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay una fuerte, o sea, todo parece indicar, las evidencias lo muestran, que Ucrania sí se encuentra involucrada. Que lo hayan hecho de una manera, ¿cómo se dice? Sutil. Oculta, no creo. Yo creo que No es tan más sutil. bien, exacto, no es sutil. Creo que es bastante torpe y lo que tú dices está a la mano no solamente de Estados Unidos y de Inglaterra, sino de todos los países miembros de la OTAN. Y cuando un Borrell sale a dar semejantes declaraciones, pues, ¿qué podemos pensar? ¿Sí? Claro. Y es muy Además, fácil, efectivamente es muy fácil echarle la culpa a estos grupos extremistas porque son considerados en Occidente como algo terrible y sí, no estamos aquí justificando bajo ningún punto de vista la presencia de estos grupos, pero es cierto que se han venido creando desde mucho antes, hace mucho tiempo. Recordemos que en todas las injerencias de Estados Unidos con los países de Medio Oriente, por ejemplo, en la Guerra del Golfo, hablamos de todos estos elementos, han aparecido y han sido protagonistas estos grupos. En Siria, de igual manera, si nosotros nos ponemos a analizar paso por paso, país por país, donde han estado o donde han necesitado crear caos, estos grupos están allí y no precisamente para generar ayuda a sus coterráneos, sino para ayudar a los intereses de los que requieren allí la presencia, ¿no? lo que Entonces, sí está claro, Ivette, y en eso creo que ambas coincidimos, es que el objetivo de de todo este acto terrorista y de todas las manipulaciones que se han estado vertebrando a raíz de los hechos ha sido desestabilizar a Rusia, teniendo en cuenta que, fíjate, en estos días no es casual que a los 3 o 4 días después de haber terminado las elecciones rusas en las que Putin arrasó en las urnas con más del 87% de votos. En ese mismo momento en que se estaba votando en Rusia y días después se puso muy activa Rusia defendiéndose del ataque por la retaguardia, por aire, por mar, por tierra, por todo lo que se te ocurra, frustrando complot terroristas. O sea, estaba enfrentando drones, misiles, intentos saboteadores, entrando por tierra, por mar, por el Mar Negro. En fin, había un conjunto de hechos que se estaban produciendo de manera casi simultánea con las votaciones, porque lo que sí está claro es que no gustó nada
que Vladimir Putin lograra acceder a un nuevo mandato presidencial y eso ha sido como un dardo en el corazón de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos sobre todo, porque saben que Putin es un hueso duro, duro de roer. Sí, es bueno, cierto. yo creo que hasta acá nos hemos aproximado a la situación actual y solo lo que nos queda es esperar porque las investigaciones continúen avanzando, van rapidísimo. La verdad es que detuvieron muy rápido a los autores de los hechos y que se siga despejando las incógnitas que existen con respecto a la participación, en qué lugar fueron entrenados, en qué país, todo eso se va a saber. Pero bueno, tiempo al tiempo. Ya sabemos de dónde salen las manos negras que se mueven por detrás. Ya sabemos de quiénes son. Bueno, por mi parte, Ivette, y a toda nuestra audiencia, darles las gracias por el tiempo que nos han dedicado y nos han prestado esta atención e invitarlos a que sigan nuestro canal, que se suscriban a este canal de prensa alternativa que es La Voz de la Patria Grande y cuenten siempre con que nosotros vamos a estar escuchando y leyendo sus opiniones, aunque no coincidan con las nuestras, no importa. Nos agrada mucho que sigan nuestro canal y nuestros comentarios. Es verdad, Margarita, muchas gracias. Lo importante es siempre mantenerse informados, abrirse a la verdad y ver otras perspectivas para que no quedemos con una sola parte de la superficie. Gracias a ti y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar.